El objetivo de este ejercicio es realizar una carta XR de la siguiente colección de datos, haciendo uso del Excel. Aquí tenemos 15 subgrupos conformados por 5 elementos cada subgrupo. La medición que aquí se presenta es de una varilla de aluminio cuyo valor oscila entre 1.9 centímetros. El primer paso consiste en calcular la media de cada uno de los subgrupos. El proceso es muy sencillo. Calculamos lo que se llama en Excel el promedio, justo de estos 5 valores, los seleccionamos, cerramos el rango, le damos Enter. Enseguida vamos a determinar el rango de cada uno de estos subgrupos. El rango es el valor máximo menos el mínimo. Entonces vamos a calcular el valor máximo de este rango de datos que están concentrados en B2 hasta F2 menos el valor mínimo de este mismo rango de datos. Ya que hemos calculado ambos valores, vamos a seleccionarlos y vamos a correr la fórmula para cada uno de los 15 subgrupos que tenemos aquí registrados. Ya que tenemos la media y el rango respectivamente, vamos a determinar la media de las medias, o sea, la media de cada uno de las medias calculadas por cada subgrupo. Entonces esto va a ser lo mismo, un promedio de todas las medias que aquí calculamos, y este mismo cálculo lo jalamos para que se determine la media de los rangos. Ya que tenemos la media de las medias, que es en este caso 1.92, media de medias, la cual la voy a sombrear en amarillo, y la media de los rangos, que la voy a sombrear en verde. Ya tengo toda la información para poder determinar los límites de control de la carta XR. Ya que tenemos esta información, ahora sí ya podemos calcular los límites de control. Tenemos dos gráficas asociadas a la carta XR. La primera carta es la carta de medias y la segunda carta es la carta de rangos. Vamos a determinar el límite de control superior, el límite central y el límite de control inferior. Para determinar el límite de control superior, sabemos que es el valor de la media de medias más un coeficiente a sub 2 por la media de los rangos. Vamos a anotar aquí los coeficientes que necesitamos para determinar el cálculo de los límites de control. El primer coeficiente que necesitamos es el valor de A sub 2. A sub 2 dependerá del tamaño del subgrupo. El tamaño del subgrupo es igual a 5. Nosotros buscamos en nuestro índice número 1, en nuestro apéndice 1, el valor de los
índices correspondientes para el cálculo de las cartas. 5, porque son 5 las varillas que comprenden cada uno de los subgrupos, y el valor correspondiente a un subgrupo de 5 elementos será de 0.577. Observen por favor en su tabla ese valor correspondiente para que lo anoten aquí. Enseguida también es necesario determinar el valor de D3, que para este tamaño de subgrupo es 0, y el valor de D4. Lo mismo, tamaño de subgrupo 5, y en este caso el valor es 2.115. Ya que tenemos esto, entonces ya sabemos que para calcular el límite de control superior es la media de medias, que es justo esta celda amarilla, más el valor del índice por la media de los rangos. Enseguida, el límite central es la media de medias, y el límite de control inferior es la media de medias menos el índice respectivo por la media de los rangos. Ahí tenemos los límites de control para la carta de medias. Ahora nos vamos a la media de la carta de rangos. El límite de control superior para la carta de rangos es D sub 4 por la media de los rangos. Aquí tenemos el valor del índice D sub 4 por la media de los rangos. El límite central es simplemente la media de los rangos. Aquí jalamos el valor de la celda verde. Y finalmente el límite de control inferior es el valor de D3 por la media de los rangos. D3 nos dio un valor de 0, porque el valor de 0 por un valor X finalmente nos dará 0. Muy bien, pues ya tenemos el valor de cada uno de nuestras respectivas cartas para hacer la carta XR. Y bueno, enseguida vamos a anotar aquí el límite de control superior, el límite central, el límite de control inferior, tanto para la carta de medias como para la carta de rangos. Vamos a jalar aquí los valores respectivos. El límite de control superior es este valor que calculamos aquí. Enter. El límite de control, el límite central será este valor de acá. Y el límite de control inferior será este otro valor. En el caso de los rangos, el límite de control superior es este de aquí. No lo copié, vamos a ver de nuevo. El límite central la media de los rangos, y el límite de control inferior pues ya sabemos que es 0, ni lo copiamos. Vamos a repetir esta información para hacer la línea. Vamos a buscar la opción de rellenar. Aquí la tenemos. Rellenar una serie donde el incremento sea de 0 por columnas. Aceptar. Ahí tenemos ya los límites de control para cada una de nuestras cartas.
Vamos a proceder a graficar cada uno de los valores respectivos con sus respectivos límites. La media de medias con sus límites de control. Insertar. Línea. Escogemos la primera opción. Seleccionamos la media de cada uno de los subgrupos, así como con ayuda del botón control seleccionamos sucesivamente los límites de control. Insertamos líneas, elegimos esta primera opción y que tenemos aquí presente, pues ya nuestra respectiva carta de control, en donde nos está señalando el límite de control superior, el límite central y el límite de control inferior. Vamos a darle un poquito de formato a esto. Vamos a ponerle el título del gráfico. Esta es la carta de medias. En este caso de aquí tenemos la variable de calidad, que es el diámetro. El diámetro de la varilla. Y bueno, pues ya tenemos todas las observaciones. Vamos a desplazar nuestra grafiquita más abajo para que no entre en conflicto con el resto de la información. Vamos a agarrar un poquito más para acá y ahora vamos a hacer la de rangos. La de rangos es seleccionar la columna respectivamente de rangos. De nuevo seleccionamos rangos con ayuda del botón control. Seleccionamos el límite de control superior, límite central y límite de control inferior. Insertamos de nuevo gráficas de línea, esta de aquí, y vamos a ponerle el título, que esta es la carta respectiva. Carta de rangos. Aquí es la variable de calidad que está monitoreando, que es diámetro de varilla. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Pues, ¿por qué hacer doble gráfica si ya tenemos información con la media? Pues resulta que en el momento en que nosotros agrupamos un subgrupo de datos y en esta colección de datos nosotros, para representar un punto en el espacio, tenemos que calcular la media, en ese momento nosotros ocultamos toda posible variación extraordinaria. Observemos, por favor, este renglón, el sexto renglón. Voy a seleccionarlo, le voy a asignar un color suave, un azulito, para que lo evaluemos. Tenemos estas 5 lecturas: 2.032, 1.914, 1.911, 1.82 y 1.932, lo cual nos da un promedio de 1.92, dándonos un rango del valor más pequeño al valor más alto de .212.
¿Cuál es el más pequeño de estos 5? Este de acá. ¿Y cuál es el más alto? Este otro. Bueno, aquí tenemos un brinquito o un brincote. Observen la diferencia que se registraron en el resto de los rangos. Fue realmente significativa esta diferencia con respecto al comportamiento del resto de las varillas. ¿Qué está ocurriendo aquí? En el momento en que yo solamente observara la media para poder representar esta información, si se fijan, el promedio de este subgrupo pues no difiere mucho al resto de los otros 15 grupos. En cambio, el rango, la diferencia entre el más grande y el más pequeño de esos 5 elementos registrados en el subgrupo 6, pues sí es significativo, lo cual nos indica que hubo por ahí un valor más alto de lo que normalmente existía. Y en efecto, aquí tenemos la presencia de un pico en los rangos. Aquí el sexto valor no está alejado del resto, tiene un comportamiento aleatorio cada uno de los datos. Sin embargo, observen por favor el sexto valor. El sexto valor, en efecto, tiene aquí un pico que se sale de los límites de control inclusive. Vamos a señalarlo. Aquí tenemos este gran brinco y de nuevo una caída importante. Este de aquí se le conoce como una causa especial. Cuando tenemos un comportamiento totalmente aleatorio, sin grandes brincos, como estos de acá, son causas comunes de variación. Este también me puede generar un poco de alarma, porque hubo un brinco fuerte. De resto, si observamos la distribución de los puntos, podemos concluir que sí hay sospecha de que ocurrió una anomalía y el proceso está fuera de control.